Y continuamos con nuestra serie de tutoriales acerca de los efectos de la gente de Arturia, el paquete FX Collection. Terminamos esta serie de compresores hablando del VCA65, que básicamente es la emulación de un DVX 165A. Vamos a empezar recordando un poco que un compresor es básicamente un dispositivo de procesamiento de audio que nos permite entonces en procesos de grabación, mezcla, de transmisión de audio, reducir el rango dinámico de una señal, ¿ok? Ese dispositivo, como su nombre indica, nivela o comprime las diferencias de nivel entre las secciones más altas y más silenciosas de una grabación, pues para evitar picos excesivos. Cuando logramos ese control de dinámica, el resultado es un nivel de sonoridad promedio más alto en una grabación. Históricamente, pues se ha hablado de tres categorías básicas principales de los compresores. Entre ellos están los de tubo, del que ya hablamos en el primer tutorial de esta serie. Luego están los FET, también ya hablamos de ese tipo de compresores, y hoy cerramos hablando de los compresores VCA, que es el tercer tipo de compresor. De hecho, estos VCA, los compresores de este tipo, son los más modernos de los compresores analógicos. Estos compresores también fueron los primeros en introducir en la mayoría de controles que pues ahora utilizamos o que estamos acostumbrados a ver en las unidades de compresor, como el umbral, la relación, el ataque, la liberación. El hecho de que este tipo de compresores VCA se basan en estado sólido y en circuitos integrados, pues permiten que suenen mucho más precisos, transparentes y fieles, aunque pues conservan una ligera coloración que es inherente a los circuitos que los integran. Y Arturia quiso poner a disposición de todos sus usuarios la posibilidad de tener entre sus manos, entre su arsenal de herramientas para procesado de audio, un plugin que emula entonces un compresor VCA, en este caso el COM VCA65, el cual inicialmente tenemos acá a la izquierda su control o dial para ajustar lo que conocemos con el nombre de umbral o threshold. Aquí vemos la etiqueta, que el umbral viene a ser de estos controles importantes en un compresor, ya que con él podemos definir entonces el nivel desde el cual la sección del compresor comienza a reducir la ganancia. El comportamiento de los umbrales pues va a depender mucho de algo que se conoce con el nombre de rodilla o codo, que también se le conoce curva del compresor. Los compresores modernos muchas veces presentan una rodilla ajustable. En este caso no vemos ningún parámetro que diga codo o rodilla, debido a que este V65 modela el antiguo DVX 165A, que era un compresor que no tenía rodilla, no incluía ese tipo de control, y que no lo incluía, pero que en su diseño hicieron que tuviese una rodilla muy suave. De hecho, el fabricante lo llamaba Over Easy Compressor, que traduce algo así como un compresor súper suave, que él empezaba a comprimir por debajo del umbral, pero de manera muy sutil, e iba aumentando gradualmente la relación de compresión y alcanzaba el nivel máximo de compresión después del umbral. Entonces, pues obviamente eso permitía que hubiese una compresión muy sutil y muy musical. Entonces iniciamos con este control que tiene un valor de menos 20 por defecto y lo puedes llevar hasta menos 40 como valor de umbral. ¿Qué indican estos valores entonces? Que si lo llevas a menos 40, entonces eso indica que toda señal va a ser comprimida. Todo lo que pase por aquí, cualquier audio, va a ser comprimido. Pero si lo llevamos a 20, en este caso más 20, lo que indica que básicamente no habrá ningún tipo de compresión. No va a afectarse la dinámica del audio que pases por el medio de él. Los valores como de rango general pueden ser valores entre 0 y menos 10 decibeles. Aquí en este espacio pueden ser valores como generales, pero depende mucho del tipo de material que estés comprimiendo, claro está. Luego tenemos acá un parámetro que ellos llaman compresión, que nos permite definir entonces cuánta compresión, vale la redundancia, o nivel y reducción de dinámica mejor, podemos aplicar al audio cuando el nivel detectado supera el umbral que hemos predefinido acá con este otro control. Como vemos, empieza con valores, el valor por defecto es 1 y va hasta infinito. Cuando lo dejamos en valor de 1 por defecto, lo que estamos diciéndole es que no haya ningún tipo de compresión. En este caso no habría ningún tipo de compresión. Si lo llevamos a infinito, estamos haciendo que el compresor actúe como un limitador, ¿ok? Ahora, para que eso funcione mucho mejor, ajusta un ataque bastante rápido y lleva esta compresión a infinito y tendrás un limitador entonces para potenciar, darle más caña quizás a una mezcla o a un sonido dentro de una mezcla. Los valores superiores a 10, por ejemplo, a partir de aquí, se utilizan solo en casos extremos. De forma predeterminada, pues la compresión, como les indico, se coloca siempre en 1, lo que indica que no hay compresión. A partir de allí tú empiezas entonces a buscar y ajustar el nivel de compresión dependiendo del sonido que estés procesando. Luego nos encontramos con el ataque.
que nos permite ajustar entonces cuánto tiempo tarda la compresión en pasar cuando se alcanza el valor del umbral, el valor que hemos definido aquí. Entonces, en el momento que definamos el ataque, le estamos diciendo al compresor en qué tiempo va a empezar a comprimir después de que lleguemos al umbral. Luego tenemos aquí, junto al ataque, tenemos la liberación, el release. Con él le estamos diciendo entonces al compresor cuánto debería tardar en devolver la señal al valor original una vez que ya no se alcanza el nivel del umbral, ¿ok? Tenemos aquí por defecto el valor es 400, que es un valor medio. Algo interesante aquí, permítame hablar un poquito de ese control de release, es que los tiempos de liberación en esta versión de VSA65B también se expresan como velocidades, pero también se expresan como decibeles por segundo. Entonces, cuando hablamos de 400, que es el valor por defecto que viene, estamos hablando de 400 decibeles por segundo. Y cuando lo llevamos, por ejemplo, a 10, estamos hablando de 10 decibeles por segundo, y 4K vendrían a ser 4000 decibeles por segundo, que eso correspondería a tiempos de liberación, una velocidad alta, y acá tendríamos una velocidad baja, ¿ok? Y tenemos por aquí en el medio un botón que modela a la perfección entonces una característica incluida en el modelo hardware original. Esto lo que permite es que automáticamente el plugin ajuste de manera automática los parámetros de ataque y liberación. Tú solamente te preocupas para ajustar el umbral y la compresión. Nada más, ajusta niveles de umbral, desde cuál momento quieres que empiece a comprimir, ajusta cuánta compresión quieres aplicar a tu audio, activa el auto release y autoataque, y él automáticamente se encarga de jugar con esos dos parámetros y no tienes que preocuparte entonces por el resto. Pero si quieres mayor control, entonces obviamente debes desactivar el auto y de manera manual ajustar tu ataque y ajustar tu liberación para que logres dar en el punto al sonido que estás procesando. Luego tenemos aquí a la derecha el gain, el output gain o ganancia de salida, que nos permite obviamente compensar entonces el nivel de volumen que sentimos que se pierde cuando se comprime. Recordemos que hay una reducción de ganancia, entonces con este control podemos de nuevo compensar esa pérdida de ganancia subiendo un poco el volumen del sonido. El caso contrario que se dé, que percibas mayor nivel de salida en el audio, simplemente reduces también entonces con este control de output gain, que viene a ser como maquillaje o ganancia de maquillaje, compensación de ganancia. Tenemos aquí algo que se llama limiter, que es un limitador, claro está. Esa es una nueva característica introducida pues en una versión posterior al modelo original del hardware. Esa unidad era un limitador aproximado, pero efectivo, y estaba destinado a controlar los niveles máximos en la salida de la unidad sin alterar ningún otro control. Cuando se usa el limitador, podemos evitar que el compresor se distorsione, lo que permite configuraciones más extremas, algo interesante. Y cada vez que se activa el limitador, vamos a ver que aquí hay un botoncito rojo que se va a activar y va a empezar entonces a parpadear diciéndonos que estamos haciendo uso del limitador. Es un indicador visual para todos. Luego tenemos aquí el control de mix, que nos permite ajustar la cantidad de compresión que aplicamos al sonido que estamos procesando. Recordemos que podemos trabajar con procesado paralelo, es decir, 50% de la señal procesada, 50% de la señal pasa en limpio, y lograr entonces una coloración o una dinámica diferente mejor en nuestro sonido. Por defecto siempre va a estar en COM, indicando que está al 100% comprimiendo la señal. Tienes aquí el botón para bypassear el plugin, es decir, para apagarlo totalmente. Y tenemos por acá el búmetro a la derecha, que es un indicador visual entonces donde podemos registrar la reducción de ganancia que estamos logrando. Tenemos para seleccionar bien sea la ganancia de entrada, podemos visualizarla, o la salida, o los cambios de ganancia o reducción de ganancia, como se le llama también, donde puedes ver cuánta compresión estás aplicando a tu audio. Y normalmente uno maneja valores de -3 hasta -7 allí como las reducciones de ganancia para que no haya una pérdida tan excesiva. Reitero, aquí no hay reglas escritas, dependerá del sonido que estés procesando y de lo que estés buscando con tu mezcla. Puedes jugar con los valores, llevar a compresión extrema o compresiones muy ligeras. Si le das clic a la L, tendrás acceso aquí al tipo de medida como quieras visualizar en el búmetro. Puedes medir en estéreo o en modo mid-side. Eso sería la interfaz básica del plugin, ¿ok? Obviamente tenemos otros controles en la parte superior, la barra de menús, donde tenemos acceso a los presets, donde tienes acceso a una cantidad de ajustes preestablecidos que te pueden servir como punto de partida a la hora de procesar un audio si no eres de los que les gusta meterse con los controles. Pero también tenemos acceso a la comparativa A y B, donde puedes tener dos valores diferentes de ajustes y probarlo con tu audio para ver cuál se ajusta mejor al sonido que estás procesando. Tenemos por acá en la parte de abajo entonces para calibrar el búmetro, escala de medida -18 decibeles, -14 y -8. Tenemos para rehacer y deshacer cambios. Tenemos para ver el histórico de cambios que hemos realizado acá. Y tenemos para bypassear, que viene a ser lo mismo que hundir este botón que está acá.
Y tenemos aquí la medida de CPU, consumo de recursos que está haciendo el plugin con nuestra máquina. Y por acá arriba, si desplegamos esa pestaña, tenemos acceso entonces a el panel avanzado, del cual he hablado en la revisión de los anteriores plugins. Si viste los videos anteriores, ya lo que voy a explicar de aquí en adelante es básicamente lo mismo, porque los tres paneles se repiten en los tres plugins. Entonces rápidamente tenemos acá la fuente, donde podemos seleccionar fuente interna o fuente externa. Recordemos que estamos hablando del modo del control avanzado de Sidechain. Ya podemos aquí aplicar Sidechain internamente la señal. Podemos tener una fuente interna o externa. La interna es la forma pues, habitual, donde la señal de comprimir se analiza y se activa la compresión cuando se supera el umbral. Pero si seleccionamos la externa, entonces podemos tomar una señal externa, como su nombre indica, alimentar al circuito de detección. Esta es la señal que se va a encadenar y esta es la señal que se encargará y esta es la señal que se va a utilizar entonces para la detección. Y por último tenemos entonces la manual, que es un modo que es exclusivo de este compresor VCA65, no está presente en los otros dos compresores de los cuales ya hice revisión. Cuando seleccionamos entonces o cuando presionamos este botón, vamos a ver que se enciende pues una luz verde. Y cada vez que presionemos el botón de manual, este botoncito cuadrado, puedes mirar allí cómo estos LED cambian y vemos cómo el búmetro se mueve. Lo que estamos haciendo es enviando entonces una señal de detección de escala completa, una onda sinusoidal al circuito de detección, lo que activa la compresión. Entonces el manual o el modo manual también se puede activar a través de MIDI o de datos grabados en nuestra aplicación Down, ¿ok? Luego tenemos acá algo que se llama modos de detección, ¿ok? Viene para los LR, es decir, el modo estéreo y los modos mid-side. Tenemos, por el modo mid-side tenemos el mid-only, side-only, mid-side o side-mid. Y tenemos por el estéreo linked, el dual y el reverse. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y hablar un poquito de este modo de detección en qué consiste. Esto solamente aparece cuando utilizamos el plugin en una pista estéreo. Cuando lo utilizas en una pista monofónico, estos controles no se muestran. Y aquí es donde empieza entonces como en la parte avanzada de estos plugins de compresión, ya que aquí podemos entonces como codificar la señal de audio en los modos mid-side. La opción por defecto es esta, como puedes ver, linked, que dice vinculada o linkeada, que es como funciona normalmente un compresor con una señal estéreo. Lo que hace es utilizar el nivel máximo de ambos canales, tanto L y R, aplica la misma compresión a ambos canales. Esta es la forma pues estándar, como les indico, cómo se debe usar un compresor cuando se trata de señales estereofónicas. Luego tenemos por aquí el dual, que es la segunda opción dentro de los modos estéreo. En este caso lo que hace es coger la señal estereofónica y tratarla como dos señales monofónicas. La detección se realiza de forma independiente en los canales izquierdo y en el canal derecho, y la compresión se aplica en consecuencia pues a cada canal también, obviamente. Luego tenemos el modo invertido, reverse, que sería el último modo de la sección estereofónica. En este modo lo que hace es tomar la señal de forma independiente monodual para hacer detección y compresión. Sin embargo, esa compresión de tiempo se aplica al canal opuesto al que se realiza la detección. Por lo tanto, si la detección del canal izquierdo, si hacemos la detección en el canal izquierdo, la compresión va a aplicarse al canal derecho y viceversa. Esto puede ser útil pues para equilibrar la mezcla entre dos canales que son muy diferentes. Luego nos vamos a los modos del mid-side. Empezamos acá con el modo mid-only, que sería solo medio. Entonces aquí lo que él hace es que la detección y la compresión la realiza solo en el canal medio. Esto puede ser útil para aumentar el ancho y la presencia de elementos laterales, como el ambiente de una sala de pistas de overhead, por ejemplo, de una batería, porque los elementos laterales se dejan solos, claro está. Luego nos encontramos con el siguiente modo, que es el side only, solo laterales o solo lateral. Aquí solamente el canal lateral se usa para la detección y para la compresión. Esto tendrá el efecto opuesto a la opción anterior, como les indiqué, aumentando la presencia de los elementos céntricos de la mezcla, haciéndola más compatible con el mono, más que con el estéreo. Luego tenemos aquí el mid-side, vemos de mid a side, que es similar a la versión reverse que usamos en modo estereofónico. Aquí el canal lateral se utiliza para la detección y el canal central se comprimirá entonces. Luego nos encontramos al final con el side mid, de lateral a centro. En esta opción entonces es una variación de la opción anterior. Esta vez utilizamos el mid para la detección y comprimimos el side, ¿ok? Luego tenemos un botón acá, un dial, que se llama time rat, algo así como desplazamiento de tiempo. Por defecto viene ubicado en 0 el control,
Con él podemos establecer el modo de detección de anticipación, lo que se llama como el look ahead en los compresores, y con este control podemos ajustar valores negativos que serían los snaps o valores positivos. Entonces tú juegas aquí con valores en milisegundos de pre-anticipación o detección previa del sonido de los transitorios antes de comprimir, o si necesitas dejar que pasen algunos transitorios puedes entonces jugar hacia loops para que dé unos milisegundos de tiempo antes de empezar a hacer la compresión. Entonces al final tienes una compresión mucho más sutil. Luego tenemos aquí un ecualizador, el cual podemos activar dando clic entonces en este botón que tenemos acá. Este ecualizador básicamente nos permite limpiar la señal de la cadena de sidechain para filtrar frecuencias no deseadas antes de comprimir el sonido. Entonces tenemos aquí un filtro paso alto que por defecto está apagado. Puedes ajustar valores aquí, 20, tienes 80, 320 hasta 1200. Como es un ecualizador paramétrico de manera manual, puedes pasar por las diferentes frecuencias y observa aquí en donde te coloco con la flecha, vas mirando la frecuencia específica que quieres empezar a filtrar. Luego tenemos aquí para ajustar otro rango, otra banda de frecuencias. Tenemos 30 hasta 6000. Y luego tenemos aquí el botón de ganancia para bien sea atenuar esas frecuencias o potenciarlas. Y por último tenemos un filtro paso alto en donde por defecto está apagado, pero tienes valores desde 20.000, 20K hasta 3000K. Entonces puedes seleccionar y él hará el filtrado básicamente antes de pasar a la sección de compresión. Y por último tenemos acá un botón que se llama Compression Range o rango de compresión, que lo que hace es limitar la cantidad de reducción de ganancia que le estamos aplicando. Entonces, esto en la práctica actúa como un limitador de reducción de ganancia. Cuanto mayor sea el valor que ajustamos aquí, menor será la reducción de ganancia. Si lo llevamos a un valor de 0 decibeles, la relación de compresión sería de 1 a 1, es decir, que no habría ningún tipo de compresión. Tengan presente ese dato. Y por defecto, pues viene posicionado en full, que sería menos 100 decibeles, que sería compresión completa. Obviamente puedes jugar con este dial para lograr entonces allí niveles de compresión diferentes. Y por último tenemos aquí el botón de Listen o escucha, que nos permite entonces escuchar el efecto que estamos produciendo cuando aplicamos el ecualizador a la señal de detección, cuando utilizamos la cadena de sidechain. Entonces podemos determinar cómo se aplicará la compresión cuando algunas frecuencias se realzan o cuando algunas frecuencias se atenúan, pues debido al proceso de ecualización. Y eso es básicamente la interfaz de este plugin, como cada opción allí de manera muy detallada qué rol cumple dentro de la interfaz del mismo. Vamos a escuchar un poquito de esto sobre un sonido, un espicato que tengo aquí, y jugamos un poquito aquí con algunos parámetros básicos para que lo escuchemos. Y ya ustedes, obviamente cada sonido es particular, cada sonido es único, dependerá de lo que estés buscando, pues lograrás tus ajustes de manera particular. Voy a apagarlo, voy a bypassarlo, y el sonidito del espicato es muy sencillo, es esto. Ok, todo el tiempo se repite lo mismo. Vamos entonces a activarlo, y ya activo, vamos a jugar aquí. Voy a llevar esos valores a sus valores base y empiezo a jugar entonces aquí con esos controles. Y vamos jugando con valores aleatorios para escuchar entonces la incidencia del compresor sobre el audio. Escuchemos esto en contexto. Apagamos, voy a bypassear el plugin. Lo activo. Ok, esto es básicamente entonces, amigos, la revisión de este plugin. Como les indico, esto hay que sentarse a trabajarlo despacito, lograr los ajustes que estamos buscando realmente. No es una cosa así de las carreras, aquí simplemente porque es una revisión lo hago, pero en el momento que te sientes a trabajar con el mismo, dedicaré el tiempo suficiente para que logres pulir tu sonido y lograr el resultado que buscas. Esperando que la información compartida en alguna medida te pueda ser útil. Si así ha sido, pues nadie pide que le des un like al vídeo, lo comentes, lo compartas.
Y si eres nuevo por aquí, te invito para que te suscribas al canal, activa la campana para notificaciones de futuros vídeos publicados. Y si deseas una copia de estos plugins para que los pruebes por lo menos, pásate por el sitio web de Arturia, te dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que te vayas, descarga una versión de los mismos, dura 14 días totalmente funcional, los 3 plugins, los 3 compresores, los puedes probar tú mismo en un proyecto en el que estés trabajando y si te terminan gustando, pues puedes hacerte con una copia de los mismos y si no, como acostumbro a decir, pues los dejas simplemente pasar. Con esto cierro, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.